Cuando abrí la puerta y vi a Sofía parada ahí, después de meses sin hablarme, supe que algo andaba mal. Mi hija apareció justo cuando los números de la lotería me habían cambiado la vida para siempre. «Mamá, necesito que me ayudes urgente», dijo sin ni siquiera saludarme. «Miguel necesita 400,000 para una cirugía de emergencia mañana». Por un momento, mi corazón de madre se aceleró, hasta que vi cómo sus ojos evitaban los míos y noté que llevaba tacones nuevos de diseñador. Deja tu ciudad en los comentarios y suscríbete. Y déjenme contarles cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia comenzó hace exactamente una semana, cuando por primera vez en mis 58 años, los dioses decidieron sonreírme. Había trabajado en la fábrica textil durante 23 años, levantándome cada mañana a las 5:30 para llegar puntual al turno de las 7. 23 años cosiendo el mismo tipo de blusas, con los mismos dedos que ahora tenían callos permanentes y las mismas esperanzas que se iban desvaneciendo con cada quincena. Pero esa mañana del martes era diferente. Cuando Esperanza, mi compañera de trabajo, me gritó desde el otro lado de la máquina de coser que revisara mi boleto de lotería, pensé que me estaba tomando el pelo. «Carmen, Carmen Vázquez, los números que compraste ayer». Su voz cortaba por encima del ruido ensordecedor de las máquinas. Saqué el arrugado boleto de mi bolsillo, ese mismo bolsillo donde guardaba todos mis sueños rotos de los últimos años. Los números que había elegido siempre eran los mismos: la fecha de nacimiento de mi madre, la de Sofía y mi dirección de cuando era niña. Números que significaban algo, no como esa gente que deja que la máquina decida por ellos. 47, 12, 28, 03, 19, 35. Mi mano empezó a temblar cuando reconocí el primer número, luego el segundo. Al llegar al tercero, tuve que sentarme en el banco de trabajo porque las rodillas me fallaron completamente. «¡Esperanza!». Mi voz salió como un grito ahogado. «¡Esperanza, ven acá!». Ella corrió hacia mí, con esa cara de preocupación que pone cuando alguien se corta con las tijeras o se pincha con una aguja. Pero cuando vio mi cara y el boleto en mis manos temblorosas, su expresión cambió por completo. «¿Son todos?», susurró. «Todos», confirmé, aunque mi voz sonaba como si viniera de otra persona. 3 millones de pesos. 3 millones. Suficiente para comprar una casa, un carro, viajar. Suficiente para nunca más preocuparme por llegar tarde al trabajo o por estirar el dinero hasta el final del mes. El resto del día pasó como en una nube. El supervisor vino a felicitarme cuando se corrió la voz, lo cual fue irónico considerando que el año pasado me había amenazado con despedirme por llegar 10 minutos tarde cuando Sofía había tenido una emergencia médica falsa. Sofía. Mi hija había estado ausente los últimos meses después de nuestra última pelea, una discusión terrible sobre dinero, como siempre. Ella había venido pidiendo ayuda para el pago inicial de una casa, y yo había tenido que decirle que no tenía ni para mis propias cuentas. Se había ido gritando que era la peor madre del mundo, que nunca la había apoyado en nada. Pero ahora todo eso podía cambiar. Ahora tenía la oportunidad de ser la madre que siempre quise ser. Esa noche llamé a Sofía 3 veces. Todas fueron directo al buzón de voz. Le envié mensajes de texto contándole las noticias. Nada. Era como si hubiera desaparecido del mapa, lo cual, siendo honesta, no me extrañaba tanto. Mi hija tenía la costumbre de aparecer y desaparecer según le convenía, pero estaba segura de que esta vez sería diferente. Ahora que tenía dinero, podríamos arreglar nuestra relación. Podría ayudarla con esa casa que tanto quería, tal vez incluso conocer mejor a Miguel, su novio del cual sabía muy poco, porque Sofía nunca me había incluido realmente en su vida adulta. Pasé el resto de la semana flotando en una especie de sueño, haciendo planes. Primero cobraría el premio. Luego encontraría una manera de contactar a Sofía para darle la sorpresa. Tal vez incluso podríamos tomar unas vacaciones juntas, como cuando era niña y yo soñaba con llevarla a la playa. El viernes fui al banco por primera vez en años para algo que no fuera pagar cuentas o depositar mi miserable cheque de quincena. La sensación de hablar con el gerente sobre inversiones y cuentas de alto rendimiento era tan surreal que varias veces tuve que pellizcarme para confirmar que no estaba soñando. Cuando salí del banco con la confirmación de que 3 millones de pesos estaban oficialmente en mi cuenta,
Me senté en mi carro por 20 minutos completos, solo respirando. Carmen Vázquez, millonaria. Sonaba ridículo hasta en mis pensamientos. El sábado por la mañana estaba organizando mis nuevos documentos financieros cuando sonó el timbre. Después de una semana de silencio absoluto por parte de Sofía, mi primer pensamiento fue que tal vez las noticias habían llegado hasta ella de alguna manera. Esperaba encontrar a mi hija con una sonrisa avergonzada, tal vez con flores o una disculpa. Lo que no esperaba era encontrarla parada en mi puerta con la cara más seria que le había visto en años, vestida como si viniera de una junta importante. «Hola, mami», dijo, pero su voz sonaba extraña, forzada. «Sofía, mi amor». Traté de abrazarla, pero ella se mantuvo rígida. «Tengo noticias increíbles que contarte. Necesitamos hablar», me interrumpió. Sus ojos evitaron los míos mientras hablaba. «¿Puedo pasar?». Algo en su tono me hizo sentir un escalofrío, pero la dejé entrar. Después de meses sin vernos, mi hija estaba finalmente en mi casa. Tenía que ser una buena señal. Se sentó en el borde del sofá, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Yo me acomodé frente a ella, lista para contarle sobre la lotería, sobre cómo ahora podríamos... «Miguel necesita una cirugía urgente», soltó de repente. Las palabras me golpearon como agua fría. «¿Qué? ¿Está bien? ¿Qué pasó?» «Es complicado. Los doctores encontraron algo en su cerebro, un tumor». Su voz se quebró ligeramente, y por un momento mi instinto maternal se activó completamente. «Ay, Dios mío, ¿cuándo lo descubrieron? ¿Por qué no me dijiste antes?» «Acabamos de confirmarlo ayer». Sofía se limpió una lágrima que no estaba completamente segura de haber visto. «La cirugía es experimental, no la cubre el seguro médico». Mi mente ya estaba corriendo. Con el dinero de la lotería, podría pagar cualquier cirugía que Miguel necesitara. Esta era exactamente la clase de situación para la que servía tener dinero. «¿Cuánto necesitan?», pregunté, alcanzando su mano. 400,000 pesos. La cifra salió de su boca demasiado rápido, demasiado ensayada. «Y la cirugía tiene que ser mañana, o perderemos el espacio en el quirófano». 400,000 pesos. Era mucho dinero, pero no cuando tenías 3 millones en el banco. Y la urgencia tenía sentido. Estas cirugías especializadas probablemente tenían listas de espera enormes. «Sofía, escúchame», comencé, lista para contarle sobre el boleto ganador. «Tengo algo que...». «No puedes decir que no», me interrumpió, su voz subiendo de volumen. «Esta vez no, mami, no me puedes fallar como siempre». La acusación me dolió, pero entendí su pánico. Estaba desesperada por salvar al hombre que amaba, y yo había tenido que negarle ayuda económica en el pasado. «No te voy a fallar», le dije suavemente. «De hecho, necesito el dinero hoy», me interrumpió de nuevo. «El hospital requiere el pago completo antes de programar la cirugía». Algo en la manera como evitaba mis intentos de explicar sobre la lotería me hizo sentir incómoda. Era como si no quisiera escuchar nada de lo que yo tenía que decir. Solo quería una respuesta sobre el dinero. «Sofía, cálmate. Déjame contarte algo increíble que...». «¿Sí o no, mami?». Su voz tenía una urgencia que bordaba en la agresividad. «¿Vas a ayudarnos o vas a dejar que Miguel se muera por tu egoísmo?». Esa última frase me dejó sin palabras por un momento. ¿Egoísmo? Después de 24 años de crianza siendo madre soltera, trabajando doble turno, sacrificando todo por ella, pero luego recordé que estaba asustada. El miedo hace que la gente diga cosas que no siente realmente. «Sí», le dije firmemente, «te voy a ayudar. Tengo el dinero». Por primera vez desde que llegó, Sofía me miró directamente a los ojos, pero en lugar de alivio, vi algo que no pude identificar completamente. «¿Tienes 400,000 pesos?» Su voz sonaba incrédula. «Los tengo», confirmé, «y también tengo algo más que contarte». Pero Sofía ya se había levantado del sofá. «Necesito que me hagas la transferencia ahora. Te voy a enviar los datos de la cuenta del hospital». «Espera, mijita, siéntate. Déjame explicarte cómo...». «No hay tiempo para explicaciones», gritó. «Miguel se puede morir. ¿No entiendes? Cada minuto cuenta». La miré fijamente. En todos los años que llevaba siendo su madre, nunca la había visto tan alterada. Y sin embargo, algo no encajaba completamente. Pero no podía arriesgarme a que fuera real, y Miguel realmente necesitara la cirugía. «Está bien», dije finalmente. «Vamos al banco». En el banco, mientras esperábamos a que nos atendieran,
Sofía no dejaba de revisar su teléfono cada pocos segundos. La línea avanzaba lentamente, y con cada minuto que pasaba, ella se ponía más nerviosa. ¿Estás segura de que no quieres llamar a Miguel?, le pregunté. Me gustaría hablar con él, saber cómo se siente. Está sedado, respondió sin levantar la vista del teléfono. Los doctores lo tienen con medicamentos fuertes para el dolor. ¿En cuál hospital está? Hospital San Rafael. La respuesta llegó demasiado rápido, como si la hubiera practicado. Conocía ese hospital. Mi primo Roberto había trabajado ahí como enfermero durante años. Era un buen hospital, pero principalmente se especializaba en partos y cirugías básicas. No recordaba que tuvieran departamento de neurocirugía avanzada. ¿San Rafael? ¿Estás segura? Pensé que ese hospital no hacía... Siguiente, gritó el cajero. Sofía prácticamente corrió hacia la ventana. Necesitamos hacer una transferencia urgente, anunció. El proceso de transferir 400,000 pesos tomó más tiempo del que esperaba. Había formularios que llenar, verificaciones que hacer, confirmaciones múltiples. Durante todo el proceso, Sofía no dejaba de mirar su reloj y suspirar dramáticamente. ¿Cuánto más va a tardar?, preguntó al cajero por tercera vez. Señorita, las transferencias de esta cantidad requieren varios pasos de verificación, explicó el empleado pacientemente. Mientras esperábamos, aproveché para preguntarle más sobre Miguel. ¿Cuándo empezaron los síntomas? ¿Qué síntomas? Sofía parecía confundida. Del tumor, los dolores de cabeza, los mareos, lo que sea que los hizo ir al doctor. Ah, sí, dolores de cabeza, muy fuertes. Pero su respuesta sonaba vaga, como si estuviera inventando sobre la marcha. ¿Y qué tipo de tumor es? ¿Benigno o maligno? Es complicado. Los doctores dijeron que no sabrán hasta después de la cirugía. Cada respuesta me generaba más preguntas, pero la urgencia de la situación no parecía dar espacio para una conversación detallada. Finalmente, después de 45 minutos, la transferencia estaba completa. 400,000 pesos habían salido de mi cuenta hacia una cuenta que Sofía había proporcionado. Listo, dijo el cajero. La transferencia se procesará dentro de las próximas 2 horas. Sofía inmediatamente sacó su teléfono y marcó un número. Ya está, dijo en cuanto contestaron. La transferencia está hecha. Hubo una pausa. Luego Sofía frunció el ceño. ¿Cómo que necesitan confirmarlo? Les dije que estaría hecho hoy. Otra pausa más larga. Está bien, los llamo en 1 hora, dijo finalmente y colgó. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, solo verificaciones del hospital. Nada de qué preocuparse. Pero su expresión sugería lo contrario. Caminamos hacia el carro en silencio. Una vez que estuvimos sentadas, aproveché el momento de calma para finalmente contarle mi noticia. Sofía, ahora que resolvimos lo de Miguel, tengo algo increíble que contarte. ¿Qué cosa?, preguntó, pero seguía revisando su teléfono. Gané la lotería. Eso captó su atención completamente. Por primera vez en todo el día, me miró directamente y dejó el teléfono a un lado. ¿Qué dijiste? Gané la lotería. 3 millones de pesos. Por eso tenía el dinero para Miguel. Su cara pasó por varias expresiones en segundos. Sorpresa, incredulidad y luego algo que no pude identificar. ¿3 millones? Repitió lentamente. 3 millones. ¿Puedes creerlo? Después de tantos años comprando el mismo boleto, ¿cuándo te enteraste? El martes pasado. He estado tratando de contactarte toda la semana para contarte. Sofía se quedó callada por un momento muy largo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba extraña. ¿Y ya cobraste todo el dinero? Sí, está en mi cuenta desde el viernes. ¿Todo en tu cuenta? Bueno, excepto los 400,000 que acabamos de transferir para Miguel. Me reí un poco. Pero imagínate, nunca pensé que mi primer gasto grande sería para salvar la vida de mi yerno. Sofía se volteó hacia la ventana, y por un momento pensé que estaba emocionada. Tal vez hasta llorando de felicidad por las buenas noticias. «Sofía, ¿estás bien?» «Sí», dijo, pero su voz sonaba ahogada. «Solo estoy procesando todo». «Lo entiendo. Es mucho de una vez. La enfermedad de Miguel y ahora esto». Se volteó hacia mí otra vez, y ahora estaba segura de que había estado llorando, pero no parecían lágrimas de felicidad. «Mami», comenzó, y luego se detuvo. «¿Qué pasa, mi amor?» «Nada. Solo gracias por ayudar con Miguel. No tienes que agradecerme.
Para eso estamos las madres. Pero mientras manejaba de regreso a casa, no podía quitarme de encima la sensación de que algo importante había quedado sin decir. Esa noche no pude dormir. Algo sobre toda la situación no me dejaba tranquila. Tal vez era solo el shock de haber gastado tanto dinero de una vez. O tal vez era la manera extraña como Sofía había reaccionado a las noticias de la lotería. A las 2 de la mañana decidí levantarme y hacer té. Mientras esperaba que el agua hirviera, recordé la conversación telefónica que Sofía había tenido en el banco. Algo sobre esa llamada me había molestado, pero no había podido identificar qué. Luego me di cuenta. Había dicho, «Ya está», en cuanto contestaron. No había saludado, no había dicho quién era, como si la persona del otro lado estuviera esperando específicamente su llamada. Y otra cosa, cuando había mencionado el Hospital San Rafael, ¿por qué me había sonado tan familiar de una manera incómoda? Volví a mi habitación y busqué en el cajón donde guardaba las tarjetas de visita que había acumulado durante años. Ahí estaba, Roberto Vázquez, enfermero registrado, Hospital San Rafael. Miré el reloj, las 2:15 a.m. Roberto trabajaba el turno nocturno los fines de semana. Tal vez estaba trabajando esa noche. Marqué su número, sintiéndome un poco tonta por llamar tan tarde. «¿Carmen?» Roberto sonaba sorprendido. «¿Todo bien? Son las 2 de la mañana». «Hola, Roberto. Perdón por llamar tan tarde. Tengo una pregunta un poco rara. Dime, ¿conoces a un paciente que se llama Miguel?» Me detuve. Me di cuenta de que no sabía el apellido de Miguel. «¿Miguel cómo?» «No sé su apellido. Es el novio de mi hija. Está programado para una cirugía de tumor cerebral mañana. Hoy». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Carmen, aquí no tenemos departamento de neurocirugía. Para tumores cerebrales, todos los pacientes van al Hospital Central o al Instituto Neurológico». Mi estómago se hundió. «¿Estás seguro?» «Completamente seguro. Trabajo aquí desde hace 8 años. Hacemos partos, cirugías generales, emergencias básicas. Pero neurocirugía nunca». «Tal vez me confundí del hospital», dije débilmente. «¿Cómo se llama tu hija? Puedo revisar si hay algún registro de algún Miguel asociado con ella». «Sofía Vázquez». Escuché teclas de computadora del otro lado. No hay ningún registro de Sofía Vázquez como contacto de emergencia de ningún Miguel en nuestro sistema. La sensación de peso en mi estómago se intensificó. «Roberto, ¿puedes hacerme un favor?» «Claro. ¿Podrías revisar si hay alguna cirugía programada para mañana que cueste alrededor de 400,000 pesos?» Más sonidos de teclas. «Carmen, nuestra cirugía más cara es la cesárea de alto riesgo, y esa cuesta máximo 80,000 pesos. ¿Estás segura de que tu hija dijo que era este hospital?» Colgué el teléfono con manos temblorosas. Mi mente trataba de encontrar explicaciones lógicas. Tal vez Sofía se había confundido del hospital. Tal vez había dicho San Rafael, pero se refería a otro. Tal vez, pero en el fondo, ya sabía la verdad que mi corazón se negaba a aceptar. Busqué en Internet Hospital Central Neurocirugía y llamé a su número de emergencias. «Buenas noches. Habla Carmen Vázquez. Mi yerno tiene una cirugía programada para mañana y quería confirmar los detalles». «¿Nombre del paciente?» «Miguel». Me detuve. No sabía su apellido. En 2 años de relación con mi hija, nunca me había tomado la molestia de preguntarle el apellido completo de su novio. «Señora, necesito el nombre completo y fecha de nacimiento para localizar al paciente. Déjeme llamar a mi hija para confirmar los datos y le vuelvo a llamar». Colgué antes de que la operadora pudiera responder. Me senté en mi cama, mirando el teléfono. Tenía 2 opciones: llamar a Sofía a las 2:30 de la mañana para preguntarle detalles que una madre debería saber sobre la emergencia médica de su yerno, o esperar hasta la mañana y fingir que mis sospechas no existían. Pero había una tercera opción que no quería considerar: que no había ninguna cirugía, ningún tumor, ninguna emergencia, que acababa de transferir 400,000 pesos para una mentira. Finalmente marqué el número de Sofía. Sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. «Hola, soy Sofía. No puedo contestar ahora, pero deja tu mensaje». «Sofía, soy tu mamá. Llámame cuando recibas esto. No importa qué hora sea, es importante». Pero mientras dejaba el mensaje, una parte de mí ya sabía que esa llamada nunca iba a ser regresada. Desperté el domingo con la esperanza irracional de que todo había sido una pesadilla.
Pero mi teléfono no tenía ningún mensaje de Sofía, y el estado de cuenta del banco confirmaba la transferencia de 400,000 pesos. A las 9 de la mañana decidí tomar el control de la situación. Si Miguel realmente estaba hospitalizado, yo iba a encontrarlo. Llamé primero al Hospital Central. Buenos días. Necesito información sobre un paciente llamado Miguel que tiene cirugía programada para hoy. ¿Apellido? No estoy segura del apellido. Es una cirugía de tumor cerebral, muy costosa. Señora, hoy tenemos 3 cirugías neurológicas programadas. ¿Puede darme más información del paciente? Es el novio de mi hija, Sofía Vázquez. Un momento, por favor. Esperé, aferrándome a la posibilidad de que todo fuera real. Señora, no tengo ningún registro de Sofía Vázquez como contacto para ninguna de las cirugías de hoy. Colgué y llamé al Instituto Neurológico. La misma historia. Para las 10 de la mañana había llamado a todos los hospitales de la ciudad que hacían neurocirugía. Ninguno tenía registro de Miguel o de Sofía. Decidí manejar hasta el apartamento de Sofía. No había ido desde la última vez que peleamos, pero sabía la dirección. El edificio era uno de esos complejos modernos donde necesitas un código para entrar. Me quedé parada frente al intercomunicador, tratando de recordar el número del apartamento de Sofía. ¿Necesita ayuda? Una mujer mayor salía del edificio con su perro. Estoy buscando a mi hija, Sofía Vázquez. ¿Vive en el apartamento? ¿Sofía? ¿La chica joven con cabello rizado? Sí, esa es. La señora frunció el ceño. Querida, Sofía se mudó hace como 2 meses. Vi a los del camión de mudanzas llevándose todas sus cosas. Mi mundo se tambaleó. ¿Se mudó? Sí, dejó el apartamento completamente vacío. Pensé que tal vez había terminado el contrato de renta. ¿No sabe hacia dónde se fue? No, lo siento. Apenas hablábamos. Siempre parecía tener prisa. Regresé a mi carro con las piernas temblando. Sofía se había mudado hacía 2 meses y nunca me había dicho. Los últimos meses de silencio no habían sido por nuestra pelea. Había sido porque ya no vivía donde yo pensaba que vivía. Saqué mi teléfono y marqué su número otra vez. Directo al buzón de voz. Luego intenté algo diferente. Busqué en Facebook el perfil de Miguel, tratando de recordar su cara de las pocas veces que Sofía me había enseñado fotos. Encontré su perfil después de varios intentos. Miguel Herrera. Su última publicación era de esa misma mañana. Una foto de él en un restaurante, sonriendo y aparentemente perfectamente saludable, con el texto «Domingo de brunches con la novia». No había ninguna foto de hospital. Ninguna mención de cirugía, nada que sugiriera que estaba enfrentando una emergencia médica que amenazara su vida. Me quedé sentada en el estacionamiento del edificio de Sofía, mirando la foto en mi teléfono. Miguel se veía completamente normal, saludable, feliz. No había tumor, no había cirugía, no había emergencia. Mi propia hija me había mentido y me había robado 400,000 pesos. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era darme cuenta de que Sofía había aparecido en mi puerta después de meses de silencio, no para reconectarse conmigo o para arreglar nuestra relación, sino porque sabía que yo había ganado dinero. De alguna manera, se había enterado de la lotería y había venido a tomar su parte. Mientras manejaba de regreso a casa, una nueva realización me golpeó. Si Sofía sabía sobre la lotería antes de venir a verme, ¿cómo se había enterado? Yo no se lo había dicho a nadie excepto a mis compañeras de trabajo. Y Esperanza, mi querida Esperanza, era la prima de la vecina de Sofía. La información había viajado exactamente como siempre viajaba en nuestro barrio, de boca en boca hasta llegar a los oídos de quien no debía escucharla. Sofía no había venido a visitarme por amor maternal. Había venido porque sabía que por primera vez en mi vida yo tenía dinero real. Y yo, como la tonta sentimental que siempre había sido, había caído en su trampa perfectamente. Pero mientras entraba a mi casa y veía los papeles de la lotería esparcidos en mi mesa, una nueva sensación comenzó a reemplazar el dolor. Furia. Una furia fría y calculada que no había sentido nunca en mis 58 años de vida. Sofía había cometido un error. Había confundido a su madre ingenua con una víctima fácil. Pero lo que no sabía es que todavía me quedaban 2,600,000 pesos. Y ahora tenía una motivación completamente nueva para usarlos. Mi hija quería jugar juegos de dinero y mentiras. Perfecto.
Pero ahora íbamos a jugar con mis reglas. Desperté el lunes con la mente más clara que había tenido en años. La furia me había dado algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Lo primero que hice fue llamar al banco. Buenos días, habla Carmen Vázquez. Necesito cancelar una transferencia que hice el sábado. Lo siento, señora Vázquez, pero la transferencia ya fue procesada y retirada de la cuenta destino. Claro que sí. Sofía había sido muy eficiente cobrando mi dinero. ¿Puede darme información sobre la cuenta a la que transferí? ¿A nombre de quién está? Por políticas de privacidad, no puedo compartir esa información. Tendría que contactar directamente al titular de la cuenta. Colgué y marqué el número de mi compadre Eduardo, que trabajaba como investigador de seguros. Si alguien sabía cómo encontrar información, era él. Carmen, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? He estado mejor, Eduardo. Necesito un favor. Le conté toda la historia, desde la lotería hasta la estafa de Sofía. Eduardo escuchó sin interrumpir, pero pude oír cómo se iba enojando progresivamente. «Esa cabrona», murmuró cuando terminé. «Perdón, Carmen, pero tu hija se pasó de la raya. ¿Puedes ayudarme a encontrar información sobre esa cuenta bancaria? Dame el número de cuenta y el banco. En 2 días tengo todo lo que necesites». Mientras esperaba la información de Eduardo, decidí hacer mi propia investigación. Manejé hasta la fábrica donde Esperanza trabajaba. Era hora de tener una conversación incómoda. La encontré durante su hora de almuerzo, sentada en el pequeño patio donde siempre comíamos juntas. «Carmen, ¿qué haces aquí?» Su sonrisa parecía genuina, pero yo ya no confiaba en las sonrisas. «Vine a preguntarte algo, Esperanza». Me senté frente a ella, estudiando su cara cuidadosamente. «¿Le contaste a alguien sobre mi lotería?» Su sonrisa se desvaneció inmediatamente. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque mi hija apareció en mi casa pidiendo dinero, y la única forma de que supiera era si alguien le había contado». Esperanza bajó la mirada hacia su sándwich. «Carmen, ¿se lo dijiste a tu prima Rosa?» «Solo le mencioné que habías tenido buena suerte. No pensé que... ¿Y Rosa se lo contó a Sofía?» «No lo sé, Carmen. Tal vez. Ya sabes cómo es Rosa con los chismes». Me levanté de la mesa. Esperanza había sido mi amiga durante 23 años, pero había traicionado mi confianza por unos minutos de chisme. «Esperanza, por tu culpa mi hija me robó 400,000 pesos». «¿Te robó?» «Carmen, no entiendo». «Ya entenderás». Esa tarde, Eduardo me llamó. «Carmen, siéntate porque esto no te va a gustar. Dime». «La cuenta está a nombre de Miguel Herrera y Sofía Vázquez. Es una cuenta conjunta que abrieron hace 3 semanas. 3 semanas. Habían planeado esto desde antes de que yo siquiera cobrara el premio completo». «¿Hay más?» «Sí. Ayer retiraron todo el dinero en efectivo. Los 400,000 pesos completos». «¿En efectivo?» «En efectivo. Y hay más, Carmen. Miguel Herrera tiene antecedentes por fraude financiero. Estuvo en la cárcel hace 2 años por estafar a personas mayores con esquemas de inversión falsos. Mi hija no solo me había robado, se había asociado con un delincuente profesional. Eduardo, ¿puedes averiguar dónde viven ahora?» «Ya lo hice. Tienen una dirección registrada en un edificio del sector norte. Te voy a mandar toda la información». Esa noche, sentada en mi cocina con todos los documentos que Eduardo me había enviado, comencé a formar un plan. Sofía y Miguel pensaban que habían encontrado una víctima perfecta. Una mujer mayor, ingenua, con dinero nuevo que no sabía cómo manejar. Lo que no sabían es que habían despertado a alguien que ya no tenía nada que perder. Durante los próximos días, iba a estudiar a Miguel Herrera, igual que él me había estudiado a mí. Iba a aprender sus patrones, sus debilidades, sus miedos. Y luego iba a enseñarle a mi hija exactamente de quién había heredado su inteligencia. El miércoles por la mañana, me vestí con mi mejor ropa y manejé hasta el edificio donde vivían Sofía y Miguel. Según los documentos de Eduardo, habían rentado un apartamento en el piso 12 hace exactamente 3 semanas, la misma semana que abrieron la cuenta bancaria. Me estacioné al frente del edificio y esperé. Según la información de Eduardo, Miguel trabajaba como consultor de inversiones desde casa, pero salía regularmente a almorzar alrededor del mediodía. A las 12:30 lo vi salir. Era más alto de lo que recordaba de las fotos de Facebook, bien vestido, caminando con la confianza de alguien que nunca había tenido que trabajar honestamente por su dinero.
Lo seguí a distancia hasta un restaurante elegante en el centro de la ciudad, el tipo de lugar donde una comida costaba más de lo que yo ganaba en 2 días en la fábrica. Se sentó en una mesa al aire libre y ordenó una botella de vino. Mi dinero, pagando por sus lujos. Esperé unos minutos y luego entré al restaurante. Me senté en una mesa desde donde podía observarlo sin que me viera. Miguel estaba hablando por teléfono, riéndose fuertemente de algo. Escuché fragmentos de su conversación. Más fácil de lo que pensamos. La vieja se tragó toda la historia, 400,000 de una vez. Cada palabra era como una puñalada, pero también confirmaba lo que ya sabía. Había sido completamente planeado. Después del almuerzo, lo seguí de regreso al edificio, pero en lugar de subir, se quedó en el lobby hablando con el portero. «Don Miguel, ¿todo bien con el apartamento?» «Perfecto, Carlos. De hecho, quería preguntarte algo. ¿Conoces a algún agente de bienes raíces confiable? Estamos pensando en comprar algo más grande». Carlos le dio el nombre de una agencia. Miguel se veía muy satisfecho mientras subía en el elevador. Estaban planeando comprar una casa con mi dinero. Esa noche llamé a la agencia de bienes raíces que Carlos había mencionado. «Buenas tardes. Habla Carmen Vázquez. Mi hija y su novio estuvieron preguntando por propiedades y quería sorprenderlos ayudándolos con el pago inicial». «Qué maravilloso. ¿Cómo se llaman sus hijos?» «Sofía Vázquez y Miguel Herrera». «Ah, sí, vinieron ayer. Están interesados en una casa de 800,000 pesos en Las Palmas. Dijeron que tenían 400,000 para el enganche. Mi dinero. Exactamente mi dinero. ¿Cuándo piensan cerrar la compra?» «Este viernes, si todo sale bien con su financiamiento». «Viernes. Tenía 2 días para actuar. ¿Puedo hacer una cita para ver la propiedad mañana? Me gustaría conocer la casa antes de ayudarlos económicamente». «Por supuesto. ¿Le parece bien a las 2 de la tarde?» El jueves a las 2 me encontré con la agente de bienes raíces en una casa hermosa en uno de los mejores barrios de la ciudad. 2 pisos, jardín grande, garage para 2 carros. El tipo de casa que yo había soñado toda mi vida pero nunca había podido permitirme. «Su hija tiene muy buen gusto», comentó la agente mientras recorríamos la casa. «¿Mencionó algo sobre cómo habían conseguido el dinero para el enganche?» «Dijo que habían tenido mucha suerte recientemente. Algún tipo de inversión que les había salido muy bien». «Inversión. Así le llamaban a robarle a tu madre. ¿El contrato ya está firmado?» «Mañana firman y entregan el enganche. Es un proceso muy rápido porque trajeron el dinero en efectivo». Esa noche, saqué mi laptop y busqué todo lo que pude encontrar sobre fraude financiero y estafas de inversión. Leí sobre esquemas Ponzi, fraudes piramidales y estafas dirigidas a personas mayores. Miguel Herrera había estado en la cárcel por algo llamado fraude de afinidad, donde se aprovechaba de la confianza de personas en su comunidad para robar sus ahorros. Pero también encontré algo más interesante. Los antecedentes criminales de Miguel incluían una orden de restricción de una exnovia que lo había acusado de violencia doméstica, Ana Cristina Torres. Según el reporte, Miguel la había golpeado cuando ella descubrió que él había estado robando dinero de su cuenta bancaria. Encontré su perfil en Facebook y le envié un mensaje privado. «Hola, Ana Cristina. Mi nombre es Carmen Vázquez. Creo que tenemos algo en común relacionado con Miguel Herrera». Me contestó en menos de 1 hora. «¿Ese cabrón también te estafó? Cuéntame todo». Hablamos por teléfono durante 2 horas. Ana Cristina me contó cómo Miguel había usado exactamente la misma estrategia conmigo: identificar a una mujer con dinero, crear una emergencia falsa y manipular emociones para conseguir acceso a sus ahorros. «¿Sabes qué es lo peor?», me dijo. «Que cuando lo confronté, me dijo que yo era tan estúpida que me lo merecía». «¿Cómo lo atrapaste?» «Contraté a un investigador privado que documentó todo. Al final, Miguel tuvo que devolverme el dinero para evitar cargos criminales más serios». «¿Todavía tienes contacto con ese investigador?» «Sí, y te va a encantar trabajar con él. Se especializa en casos como el tuyo». Colgué el teléfono sintiéndome más esperanzada de lo que había estado en días. Miguel y Sofía habían elegido a la víctima equivocada. Y mañana, cuando fueran a comprar su casa de ensueño con mi dinero, se iban a llevar la sorpresa de sus vidas. El viernes por la mañana, me levanté antes del amanecer. Tenía muchas cosas que coordinar antes de que Sofía y Miguel llegaran a la firma de su contrato. Primero llamé a Ricardo Mendoza, el investigador privado que Ana Cristina me había recomendado.
Señora Vázquez, Ana Cristina ya me contó su situación. ¿Qué necesita exactamente? Necesito evidencia documentada de lo que hicieron, y necesito que estén esperándolos cuando lleguen a firmar el contrato de la casa. ¿Evidencia para qué propósito? ¿Civil o criminal? Las dos. Quiero mi dinero de vuelta y quiero que paguen por lo que hicieron. Perfecto. Ya tengo documentación de los antecedentes de Miguel, y con la información que me dio sobre la cuenta bancaria y la transferencia, puedo construir un caso sólido. A las 10 de la mañana, Ricardo ya estaba instalado en una mesa del café que estaba al frente de la agencia de bienes raíces, con una cámara discreta y equipo de grabación. A las 11, yo estaba sentada en el lobby de la agencia, supuestamente esperando una cita para ver otra propiedad. A las 11:30 los vi llegar. Sofía llevaba un vestido nuevo que probablemente había costado más dinero del que yo gastaba en ropa en 6 meses. Miguel traía un maletín de cuero que asumí contenía mi dinero en efectivo. Los observé mientras hablaban con la agente, firmaban papeles iniciales y se reían como si fueran una pareja normal, comprando su primera casa juntos. A las 12:15, cuando estaban listos para entregar el enganche, me levanté de mi asiento y caminé hacia ellos. «Sofía, qué coincidencia encontrarte aquí». Mi hija se puso blanca como papel. Miguel inmediatamente se puso tenso, como un animal que siente peligro. «Mami», Sofía tartamudeó. ¿Qué haces aquí? Estaba viendo casas, mijita. ¿Y tú? ¿Cómo está Miguel? ¿Ya se recuperó de la cirugía?» Miguel me miró confundido. «¿Cuál cirugía?» Sofía le dio un codazo discreto. Sí, muy bien. Gracias por preguntar. La agente nos miraba confundida. ¿Se conocen? ¡Qué pequeño es el mundo! Sí, dije con mi sonrisa más dulce. Sofía es mi hija, y yo fui quien les ayudó con el dinero para el enganche de esta casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel fue el primero en recuperarse. Señora Vázquez, qué generoso de su parte ayudar a su hija. Bueno, cuando me dijiste que necesitabas 400,000 pesos para la cirugía de tumor cerebral, nunca imaginé que los usarías para comprar una casa. La cara de Miguel pasó por varias expresiones en segundos. Confusión, pánico y luego ira. «No sé de qué está hablando», dijo finalmente. «¿No? ¿No recuerdas estar hospitalizado el domingo? ¿En el Hospital San Rafael que no tiene departamento de neurocirugía?» Sofía finalmente encontró su voz. «Mami, ¿podemos hablar en privado?» «No, creo que es mejor que hablemos aquí. Especialmente porque quiero que la señora de bienes raíces entienda que el dinero que van a usar para comprar esta casa es dinero robado». La agente inmediatamente se puso alerta. «¿Perdón?» Miguel trató de tomar control de la situación. «Señora, mi suegra está confundida. Nosotros...» «¿Suegra?», lo interrumpí. «¿Cuándo te casaste con mi hija, Miguel? Porque según tengo entendido, todavía estás técnicamente casado con tu esposa en Guadalajara». Eso no era verdad, pero funcionó. Miguel se puso tan pálido como Sofía. «¿Estás casado?», Sofía le gritó a Miguel. «No, ella está mintiendo». «¿Cómo mentiste sobre el tumor cerebral?», preguntó la agente, quien ahora estaba tomando notas en su libreta. La situación se estaba descontrolando exactamente como yo quería. «Mira, Sofía», dije calmadamente, «te voy a dar una oportunidad. Puedes devolverme mis 400,000 pesos ahora mismo, o puedo llamar a la policía y explicarles cómo me estafaste con una emergencia médica falsa». «No tienes pruebas», Miguel dijo, pero su voz sonaba desesperada. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Era Miguel en el restaurante del miércoles, hablando por teléfono sobre lo fácil que había sido estafarme. Más fácil de lo que pensamos. La vieja se tragó toda la historia, 400,000 de una vez. El silencio en la oficina era absoluto. Sofía empezó a llorar. Miguel se veía como si quisiera salir corriendo. «¿De dónde sacaste esa grabación?», Miguel preguntó. «Digamos que los últimos días he aprendido mucho sobre investigación privada». Ricardo apareció en la puerta de la agencia exactamente en el momento perfecto. «Disculpen, ¿alguno de ustedes es Miguel Herrera?». Miguel se volteó hacia él. «¿Quién quiere saber?». Ricardo le entregó un sobre. «Tiene una citación judicial. Está siendo demandado por fraude financiero y abuso de persona mayor». Miguel tomó el sobre con manos temblorosas. Sofía me miró con una mezcla de pánico y traición. «Mami, ¿qué hiciste?». «Lo que debí haber hecho desde el principio, mijita. Defenderme».
El silencio en la oficina de bienes raíces era tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Sofía seguía llorando, pero ahora sus lágrimas parecían más de pánico que de tristeza. Miguel leía la citación judicial con cara de horror creciente. «Esto es ridículo», murmuró finalmente. «No pueden probar nada». Ricardo sonrió y sacó una tablet de su mochila. «¿Está seguro de eso, señor Herrera?» La pantalla mostró un video desde el miércoles. Miguel en el restaurante, hablando por teléfono, perfectamente audible gracias al micrófono direccional que Ricardo había usado. La vieja se tragó toda la historia del tumor. Sofía actuó perfecto. Hasta lloró en el momento justo. 400,000 cash, hermano. Mañana compramos la casa y después desaparecemos. Sofía dejó de llorar abruptamente. ¿Desaparecer? Miguel se volteó hacia ella con pánico en los ojos. Sofía, él está sacando eso de contexto. ¿Cuál contexto? Ricardo siguió reproduciendo la grabación. Después de comprar la casa, Sofía ya no me sirve. Con su mamá vigilándola todo el tiempo va a ser peligroso. Mejor me voy solo a Cancún con el dinero. El sonido que salió de Sofía fue como el de un animal herido. Miguel había estado planeando estafarnos a las dos. «Tú me dijiste que me amabas», le gritó a Miguel. «Me dijiste que íbamos a estar juntos. Sofía, escúchame. Te ayudé a robarle a mi propia madre porque pensé que teníamos futuro juntos». La agente de bienes raíces se levantó discretamente y se dirigió hacia su escritorio, probablemente para cancelar el contrato y llamar a su supervisor. Miguel trató de acercarse a Sofía, pero ella se alejó de él como si fuera veneno. «¿Sabes qué, Miguel?» Sofía se limpió las lágrimas y se enderezó. «Creo que mi madre tiene razón». Se volteó hacia mí. «Mami, lo siento. Siento mucho todo esto. Miguel me convenció de que tú no me querías, de que solo te importaba tu dinero». «Sofía», comencé, pero ella me interrumpió. «No, déjame terminar. Él me dijo que tú habías ganado millones y que era justo que yo recibiera mi parte. Me convenció de que inventar lo del tumor era solo una manera rápida de conseguir lo que me correspondía como tu hija». Miguel se había quedado callado, pero podía ver su mente trabajando, buscando una salida. «¿Y ahora qué piensas?», le pregunté a Sofía. «Que soy una idiota, que dejé que un delincuente me manipulara para lastimar a la única persona que realmente me ha querido en mi vida». Por primera vez en días sentí una pequeña esperanza. Tal vez mi hija no estaba completamente perdida. Pero Miguel no iba a rendirse tan fácilmente. «Sofía, no les creas», dijo desesperadamente. «Esa grabación puede estar editada. Tu madre está tratando de separarnos porque está celosa de nuestra felicidad». Ricardo se rió. «Señor Herrera, tengo 12 horas de grabaciones de esta semana. ¿Quiere que reproduzca la parte donde habla de sus planes para golpear a Sofía si ella no cooperaba?» Sofía y yo lo miramos con horror. «Eso es mentira», Miguel protestó, pero su voz ya no sonaba convincente. Ricardo tocó su tablet otra vez. La voz de Miguel llenó la oficina. «Si la estúpida de Sofía no mantiene la boca cerrada sobre el dinero, voy a tener que enseñarle a respetar, como le enseñé a Ana Cristina cuando se puso difícil». Sofía se veía como si fuera a vomitar. «¿Quién es Ana Cristina?» «Su exnovia», dije suavemente, «a quien golpeó cuando descubrió que él le había robado dinero». Miguel finalmente entendió que su situación era desesperada. Su cara cambió completamente, mostrando la verdadera persona que había estado escondiendo detrás del encanto falso. «¿Saben qué?», dijo con una sonrisa cruel. «No importa lo que hagan. Ya gasté la mitad del dinero y el resto está en una cuenta que ninguna de ustedes puede tocar». «¿Cuál cuenta?», preguntó Ricardo. «Una cuenta en las Islas Caimán, completamente legal e inaccesible desde México». Miguel sacó su teléfono y nos enseñó una aplicación bancaria. La cuenta mostraba un balance de 200,000 pesos. «¿Ven? Pueden demandarme todo lo que quieran, pero solo van a recuperar migajas». Sofía lo miraba como si fuera la primera vez que lo veía realmente. «Mami», me dijo sin quitar los ojos de Miguel, «¿qué podemos hacer?». Era la primera vez en años que mi hija me pedía consejo como si realmente valorara mi opinión. Sonreí. «Podemos hacer muchas cosas, mijita, pero primero necesito contarte el resto de la historia». Miguel frunció el ceño. «¿Cuál resto?». «La parte donde les digo que ustedes no fueron los únicos que estuvieron planeando algo esta semana». Saqué mi teléfono y llamé a un número que tenía guardado desde el martes. «Eduardo,
Somos nosotras. Ya están todos aquí. Es hora de la fase 2. Miguel palideció. ¿Fase 2? La puerta de la oficina se abrió y entraron 2 hombres en trajes. Uno de ellos mostró una placa. Miguel Herrera. Está bajo arresto por fraude financiero, conspiración para cometer fraude y violación de libertad condicional. Las esposas hicieron clic alrededor de las muñecas de Miguel. Su arrogancia se desvaneció instantáneamente, pero yo todavía no había terminado. Tenía una última sorpresa guardada. Mientras los oficiales se llevaban a Miguel esposado, Sofía se quedó parada en medio de la oficina como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. «Mami», susurró, «¿cómo supiste hacer todo esto?» «Sofía, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar». La agente de bienes raíces nos ofreció usar su oficina privada. Ricardo guardó sus equipos y se despidió, prometiendo que me tendría todos los documentos legales listos para el lunes. Una vez que estuvimos solas, miré a mi hija realmente por primera vez en meses. Y noté, se veía más pequeña sin Miguel a su lado, más joven, más como la niña que yo recordaba. «Primero quiero que sepas que todo lo que pasó esta semana me rompió el corazón», comencé. Sofía empezó a llorar otra vez. «Mami, déjame terminar. Me rompió el corazón, pero también me enseñó algo importante. Me enseñó que he estado viviendo como una víctima toda mi vida». «¿Qué quiere decir?» «Significa que cuando tu papá nos abandonó cuando tenías 5 años, yo me convencí de que éramos pobres e indefensas. Cuando mi jefe me gritaba en la fábrica, yo aceptaba el abuso porque pensaba que no tenía opciones. Cuando tú me faltabas al respeto, yo lo permitía porque tenía miedo de perderte». Sofía se limpió la nariz con un pañuelo. «Pero eso no justifica lo que te hice». «No, no lo justifica. Pero explica por qué pensaste que podías hacerlo». Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera podía ver el carro de policía llevándose a Miguel. Esta semana aprendí que tener dinero no solo cambia lo que puedes comprar, cambia lo que puedes hacer, el poder que puedes tener. ¿Te refieres a contratar al investigador privado? Me refiero a mucho más que eso. Me volteé hacia ella. «Sofía, ¿te acuerdas de la fábrica donde trabajé durante 23 años? Claro. ¿Sabes por qué renuncié? Pensé que era porque ya tenías dinero de la lotería. Renuncié porque compré la fábrica». Sofía me miró como si hubiera dicho que había comprado la luna. «¿Compraste la fábrica?» «El martes, después de descubrir que me habías estafado, investigué quién era el dueño. Resulta que la fábrica estaba en bancarrota, con deudas enormes. El dueño estaba desesperado por vender. Saqué unos documentos de mi bolsa. Por 1.200.000 pesos, compré toda la operación. Los edificios, la maquinaria, los contratos, todo. Pero mami, tú no sabes cómo manejar una fábrica». «No, pero sé cómo funciona cada máquina en esa fábrica. Conozco cada proceso de producción. Y más importante, conozco exactamente cómo not tratar a los trabajadores». Sofía seguía procesando la información. «¿Y qué vas a hacer con ella?» «Ya empecé. El miércoles subí los salarios de todos los trabajadores en un 40%. El jueves contraté a una compañía de seguros médicos para darles cobertura completa a todos los empleados y sus familias. Y ayer instalé un comedor gratuito. ¿Por qué? Porque durante 23 años fui una de esas trabajadoras que apenas podía pagar la renta. Ahora tengo la oportunidad de cambiar eso para otras mujeres». Me senté otra vez frente a Sofía. «Pero hay más. ¿Te acuerdas de Eduardo, el investigador de seguros que me ayudó?» «Sí. Eduardo ha estado investigando fraudes como el de Miguel durante años. Me propuso algo interesante». Saqué otro documento. «Vamos a crear una fundación para ayudar a personas mayores que han sido víctimas de fraude financiero familiar». Sofía leyó el documento con los ojos muy abiertos. «Fundación Carmen Vázquez para la Protección de Seniors, con oficinas legales gratuitas, investigadores privados y un fondo para ayudar a las víctimas a recuperar su dinero robado». «Mami, esto es increíble. Y hay una cosa más». Saqué el último documento de mi bolsa. «Miguel se equivocó sobre el dinero en las Islas Caimán». «¿Qué quieres decir? ¿Eduardo tiene contactos en banca internacional? ¿Esa cuenta que Miguel pensaba que era inaccesible? Ya está congelada y el dinero ya fue transferido de vuelta a mi cuenta». Sofía se veía completamente confundida. «¿Cómo es eso posible?» «Porque Miguel es un idiota. Usó la misma computadora que había usado para hacer fraude bancario antes. Eduardo rastreó su dirección IP
y encontró evidencia de que había usado esa cuenta para lavar dinero de otras víctimas. ¿Vas a recuperar todo el dinero? No solo mi dinero. El dinero de Ana Cristina, de una señora de 73 años en Monterrey, y de por lo menos 4 personas más que Miguel había estafado. Sofía se quedó callada por un momento muy largo. «Mami», dijo finalmente, «¿me puedes perdonar?» «Sofía, ya te perdoné, pero eso no significa que las cosas van a volver a ser como antes». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que nuestra relación va a cambiar, porque yo cambié. Me levanté otra vez. Por primera vez en mi vida, tengo poder real, dinero, influencia, la capacidad de ayudar a otras personas y de protegerme a mí misma. ¿Y eso qué significa para nosotras? Significa que si quieres ser parte de mi vida, va a ser porque me respetas, no porque me necesitas. Y si alguna vez vuelves a tratarme como tu cajero automático personal, te vas a encontrar con una versión de tu madre que no conoces». Sofía asintió lentamente. «¿Crees que podemos empezar otra vez? Podemos intentarlo, pero esta vez con honestidad completa». 6 meses después, estaba parada en el balcón de mi nueva oficina, viendo la fábrica que ahora dirigía. Sofía trabajaba conmigo 3 días a la semana, aprendiendo sobre administración de empresas y ayudando con la fundación. Miguel fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude múltiple. El dinero que recuperamos ayudó a 6 familias a reconstruir sus vidas. Y yo, Carmen Vázquez, la mujer que había trabajado en una fábrica durante 23 años pensando que nunca tendría control sobre su vida, ahora empleaba a 150 personas y dirigía una organización que protegía a seniors de todo el país. Resulta que ganar la lotería no fue la parte más importante de mi historia. La parte más importante fue aprender que nunca es demasiado tarde para dejar de ser una víctima y empezar a ser una luchadora. Y que a veces las mejores lecciones llegan disfrazadas de las peores traiciones.